Bien, queridos colegas de Cuyo, aquí Gabriela Vaz en este pretexto radiofónico tratando de decir algo acerca de la frase, puesto que la verdad se sitúa al suponer lo que de lo real hace función en el saber, de Lacan, por supuesto, en radiofonía. Lo primero que recordé es que hace varios años, en un trabajo de Cartel con Graciela Esperanza, de +1, escribí un texto, se llamaba La matemática de Freud, un trabajo acerca del problema de la verdad en Freud, y supongo que allí decía que en Freud hay una verdad interpretable, relacionada de alguna manera con la realidad, ¿no? La realidad fantasmática, pero también en Freud el límite en relación a lo interpretable, ¿no? El ombligo del sueño. También, si tomamos sexualidad y muerte, la idea freudiana de que no hay representación de la mujer en el inconsciente, es decir, lo imposible en relación a la verdad. Con Lacan se precisa mucho más que el fundamento de la verdad está en la palabra, en el lenguaje, que es de ahí donde la verdad toma su garantía o su falta de garantía, ¿no? De ahí la estructura de ficción de la verdad. Porque para el psicoanálisis la verdad siempre se relaciona con la falta en ser, con la división subjetiva, con la castración. Lacan habla de trozo, torbellino, límite, porque es una verdad que está en relación con lo real que el mismo significante implica. Es decir, porque está lo real, es que si uno quiere decir la verdad, solo puede medio decirla. Pero, y vuelvo a la frase disparadora, hay los efectos de verdad, ¿no? En estos efectos de verdad se localiza algo de ese real. Dice Lacan que hay un saber arreglarse o arreglárselas con un trozo de verdad, ¿no? También en radiofonía mismo dice: verdad y saber no son complementarios, no hacen todo, porque lo real no está para ser sabido. No está para ser sabido, entonces hace función en el saber. Es decir, creo que ahí se puede leer que hay cierto esclarecimiento en relación a ese imposible, ya presente en Freud, y un saber arreglárselas con eso cada vez. Una verdad, entonces, que va cirniendo un saber sobre lo imposible, saber que en el discurso analítico está en el lugar de la verdad y esto produce consecuencias. Es decir, la verdad no está en la palabra, en alguna palabra, o en algún discurso, en algunas palabras, sino entre líneas, fuera de la comunicación, justamente diciendo más de lo que se sabe, diciendo menos de lo que se sabe, no sabiendo lo que se dice, equivocándose, trastabillando. Y dentro del discurso analítico esto produce consecuencias, ¿no? Consecuencias a nivel de la inhibición, del síntoma, de la angustia. En este mismo sentido, y a propósito del tema del encuentro de ustedes a fines de junio, me parece que Lacan se diferencia de toda lingüística justamente por no hacen todo, ¿no? Que decía antes en relación a la relación entre verdad y saber, ¿no? Cuando dice verdad y saber no son complementarios, no hacen todo, dice Lacan, no hacen todo, y a continuación dice nada es todo. Diferencia entonces de cualquier lingüística en el sentido del valor, en nada es todo, justamente del matema del significante del otro barrado. Es decir, para el psicoanálisis, en el campo del significante no hay ningún todo, nada es todo, no hay más que diferencia, cada elemento se ubica por su diferencia con otro, de otro,
Es decir, siempre hay pérdida, siempre hay vacío, ¿sí? Como decíamos antes, por ejemplo, esta ausencia del significante de la mujer en el inconsciente. Con esto estamos hablando entonces de los efectos de un inconsciente hecho de la lengua, ¿no? Todo junto, como escribe Lacan más sobre el final de su enseñanza, donde se trata de estos efectos, se trata, por ejemplo, de las formaciones del inconsciente y también de los afectos en el cuerpo, ¿no? Como nos enseña Miller. Cierro así, hablando del inconsciente, a propósito del título del tema de nuestras próximas jornadas anuales de LEOL, que será Hablemos del inconsciente aún. Bueno, muchas gracias por la invitación.